Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ganadero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Es un gusto tener a todos de nuevo esta tarde. Y para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, ¿por qué? Tenemos hacer algunas explicaciones. Estamos en instalaciones un poco diferentes y estamos en una especie de transición. Así que cuando vean la falta de mesas, no se alarmen. Volveremos. Eso más adelante. Pero por ahora estamos simplemente contentos de que puedan unirse a nosotros. Y de nuevo, apreciamos a todas las personas de la zona de Tulsa que vengan a nuestra grabación esta tarde y simplemente alabamos al Señor por cada oportunidad que tenemos de abrir las Escrituras de nuevo. Siempre tenemos que recordar a nuestra gente que todos los programas pasados están disponibles en forma de libro y en cintas de video, así como en cintas de audio. Así que si estás interesado en algo de eso, llámanos o mándanos una nota. Está bien, ahora la idea de esta media hora es estudiar la palabra y vamos a entrar de lleno en el tema. Jerry ya tiene la escritura en la pizarra. Vamos a retomar donde lo dejamos en nuestro último programa, que será en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Ahora, por supuesto, para una breve revisión de este libro de Gálatas, sé que repito y repito, pero por otro lado, eso es lo que la gente dice que les gusta. Dicen, simplemente sigue repitiendo. Gálatas es un libro que determina el hecho de que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y ya sabes, mucha gente simplemente no sabe de qué estamos hablando. Y te miran con curiosidad y dicen, bueno, ¿qué quieres decir? Bueno, con suerte esto es lo que el libro de Gálatas está mostrando, que no estamos bajo el sistema de la ley, no estamos bajo ningún tipo de demandas legalistas para nuestra salvación, pero la salvación es toda por gracia mediante la fe, más nada más que y quite de la obra terminada de la cruz. Mira, y este es el todo. El concepto, por supuesto, del trato de Dios con nosotros en gracia es que tenemos que creer que Él hizo todo lo que necesita ser hecho, y tan pronto como intentamos añadir algo a eso, en realidad decimos, bueno, Cristo no lo terminó realmente, pero sí lo hizo. Y Dios nos ha hecho saber en su palabra, y especialmente a través de los escritos de este apóstol Pablo, que está terminado, y estamos en su presencia justificados, perdonados, santificados, glorificados, y todas esas buenas palabras, simplemente porque podemos creer que es una transacción terminada. Y así, este ha sido todo el concepto de esta pequeña carta a los Gálatas que estaban volviendo, o al menos siendo tentados a volver, bajo el legalismo que en ese momento, por supuesto, fue impulsado por los judíos, y eso era la circuncisión, y así Pablo ha estado tratando con eso en particular. Pero para nosotros hoy la circuncisión no es tanto el criterio, pero son todas estas otras cosas que la gente intenta decirnos que tenemos que hacer, además de creer en el Evangelio, pero no lo creas, porque la palabra dice que es por fe, y solo por fe. Y luego, por supuesto, de vuelta en Romanos, Pablo usó al viejo Abraham como el ejemplo principal de alguien que fue salvado por fe, solo por fe. Está bien, ahora que llegamos al capítulo 5 de Gálatas, y el versículo 13, él dice, y por supuesto siempre enfatizo que Pablo escribe a los creyentes, él nunca escribe al mundo, no salvo. Y así cuando escribe a los creyentes dice, la otra palabra para libertad es libertad. De hecho, tengo una Biblia en casa que tiene la versión Reina Valera de un lado y una traducción literal, el griego del otro. Y la traducción literal sí usa la palabra libertad, pero la Reina Valera, por supuesto, usa la palabra libertad. Así que podemos quedarnos con eso. Solo usen no la libertad o esta libertad como una ocasión para la carne. Ahora, tenemos que detenernos ahí, ¿no? Y volvamos a Romanos, porque las Escrituras tienen que explicar constantemente. Las Escrituras, ahora por supuesto, como
Probablemente hemos notado en estos últimos meses de grabaciones, no estamos yendo tan a menudo al Antiguo Testamento, aunque supongo que lo hicimos en el capítulo 4, ¿verdad? Pero no vamos tan a menudo al Antiguo Testamento como a veces lo hacemos, pero podemos volver a algunas de las otras cartas de Pablo. Y así, ahora me gustaría que volvieras conmigo a Romanos capítulo 3. Y luego también vamos a ver un versículo en el capítulo 6, pero en Romanos capítulo 3, versículo 8. Romanos capítulo 3, versículo. Y creo que esto lo dice todo. Romanos 3, versículo 8. Y Pablo escribe, y no más bien, y luego entre paréntesis, como se nos reporta difamatoriamente, y como algunos, es decir, aquellos que se opondrían a él, y como algunos afirman que decimos, hagamos el mal para que venga el bien. Bueno, Pablo tiene la respuesta para ese tipo de afirmación. Él dice, su condenación es segura. Y a veces incluso lo escuchamos en nuestra propia cultura. Bueno, estar bajo la gracia de Dios significa que estoy salvado y ahora puedo hacer lo que quiera. Escucha, las Escrituras nunca enseñan eso. Y cuando Pablo dice que se reportó difamatoriamente. En otras palabras, estaban tratando de arrastrar el ministerio del tipo por el barro al decirle eso a la gente. O el apóstol Pablo simplemente enseña que una vez que eres salvo por gracia, tienes la libertad de hacer lo que quieras. Y sabes, ha habido grandes hombres que tomaron esa línea. Pero, ahora si quieres, acompáñame a Romanos, al capítulo 6. Bueno, primero veamos el capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Y va en la misma línea de pensamiento. Sí, y somos salvos por gracia, vivimos por gracia, caminamos y por gracia, pero eso no es licencia, es la palabra que suelo usar. Está bien, ahora en Romanos 5, versículo 20, él dice, además la ley entró para que la ofensa, en otras palabras, el pecado, pudiera ser vista por lo que realmente es, y así la ley entró para que la ofensa abundara, pero donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más. Ahora, todo eso te dice que no importa cuán lejos pueda caer un individuo en el pecado y la maldad. Sin embargo, la gracia de Dios siempre es capaz de ir incluso más abajo y elevar de nuevo a un lugar de justicia. Está bien, entonces el versículo 21, y luego queremos entrar al capítulo 6, pero el versículo 21 del 5, esto que así como el pecado ha reinado, y me gustaría ponerlo como un rey, porque eso es lo que implica reinar, así como el pecado o el viejo Adán ha reinado hasta la muerte. Así, bien, ¿podría la gracia, esta libertad, que la gracia reine a través de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor? Está bien, entonces pasamos al capítulo 6, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? Y de nuevo Pablo, estoy seguro, todavía tiene en mente lo que leímos en el capítulo 3, que fue reportado maliciosamente como si enseñara y predicara que ahora podían hacer lo que quisieran. Está bien, él dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, realmente debemos poner a prueba la oferta de gracia de Dios al ver cuánto podemos hacer y salirnos con la nuestra. Por supuesto que no. Él dice, Dios no lo quiera, ¿ves? Versículo 2, como nosotros que estamos muertos al pecado. Y de nuevo, ¿recuerdas cuando estábamos en Romanos? Siempre llamé a la palabra pecado, viejo Adán. Entonces, ¿cómo viviremos nosotros que estamos muertos a ese viejo Adán, aún en eso? Y así, este es todo el concepto de que sí, estamos liberados, tenemos libertad, y sin embargo, no es libertad para ir en contra de la palabra de Dios. Eso no tendría sentido, ¿verdad? Pero, tener libertad como creyente, mira, y esto es lo que siempre estoy enfatizando, aquí es donde tal vez podamos tener algunas diferencias de opinión, porque algo que a mí puede no parecerme intrínsecamente pecaminoso, para otra persona puede serlo. Y aquí es donde entra nuestra libertad. Tienes que determinar entre tú y el Señor cuál va a ser tu comportamiento en ciertas áreas. Hablamos de esto hace varios meses. Dar es uno de ellos. Dar es uno de ellos. Alguien puede sentirse llevado a dar el 30, 40, 50% de sus ingresos. Bueno, eso es genial.
pero alguien más puede no tener ese tipo de oportunidad y pueden dar considerablemente menos, pero nadie está obligado a cuánto deben dar. Esa es la libertad cristiana. Eso es lo que tenemos en gracia. Ahora, ese es solo un ejemplo. Muy bien, ahora sí regresan conmigo a Gálatas capítulo 5. Y así no debemos usar esta libertad como una ocasión para la carne y decir, bueno, ahora estoy salvado, soy un hijo de Dios y puedo hacer lo que quiera. Bueno, creo que la mayoría de los verdaderos creyentes saben más que eso. Son estas personas las que probablemente tienen una pseudo salvación. Pueden haberlo probado y pueden haber tenido una experiencia emocional, pero nunca han entrado realmente en una experiencia de salvación genuina. Y ese tipo de personas pueden ser capaces de tomar este enfoque, pero para el verdadero creyente creo que la mayoría de ellos sabe más que eso. Muy bien, volvamos otra vez al versículo 13. Así que no usen la libertad o nuestra libertad como una ocasión para la carne, sino que por amor sirvan, o sean literalmente esclavos unos de otros. Ahora, quieren recordar que Pablo está escribiendo a los creyentes de Galacia que estaban en varias congregaciones, así que no está hablando, no necesariamente tienen que trabajar de esa manera entre el mundo incrédulo, sino entre ellos mismos, creyentes con creyentes. Debían ser literalmente como siervos por amor unos con otros. Ahora, por supuesto, tengo que volver a lo que no he tenido en el programa durante mucho, mucho tiempo, y esa es mi definición del amor bíblico, o el amor agape, como lo vimos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdas esos relatos? Y Pedro nunca realmente captó el impacto completo del amor ágape, porque Pedro lo cortó y dijo, te fileo, me caes. Era un término menos que agape, pero mi mejor definición para aquellos de nosotros en el mundo de habla inglesa sobre el amor agape es buscar el bien más alto de esa otra persona, el bien más alto. Eso es cierto. El amor agape en práctica es cuando siempre, bajo cualquier circunstancia, tratamos de buscar el bien más alto de esa otra persona, y eso significa que muchas veces incluso nos menospreciamos a nosotros mismos para lograr eso, que es el bien más alto para el otro. Muy bien, y esto es de lo que está hablando. Ven que en lugar de usar nuestra libertad como una ocasión para satisfacer los deseos de la carne, más bien debemos dejar que eso, dado por Dios, el amor agape, y esa es la palabra en griego, agape, agape, el amor agape, o aquel que siempre busca el bien del otro, el bien más alto. Muy bien, entonces el versículo 14, porque toda la ley, todos los mandamientos, toda la ley se cumple en una sola palabra. ¿Y cuál es la palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora volvamos a comparar con lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 13. Y de nuevo, ¿te gusta comparar las escrituras con las escrituras para que no digas, bueno, sabes, eso realmente no significa lo que dice? Sabes, mucha gente dice eso cuando se les confronta. Dicen, bueno, no significa lo que dice. Sí, lo hace. Y si no crees lo que dice en este, entonces busca otro lugar donde lo corrobore y todo encaje. Muy bien, Romanos 13. Versículo 8. La última mitad, porque el que ama a otro, eso es tiempo pasado. El que ama a otro, ¿qué tiene? Cumplió ley, cada parte de ello, porque el amor siempre es la respuesta a lo que la ley exige. Y he revisado esto más de una vez. ¿Puedes robarle a alguien a quien realmente amas? Porque de ninguna manera. Puedes salir y dar falso testimonio, o la otra palabra es chisme. Puedes chismear sobre alguien a quien realmente amas y por quien buscas su mayor bien de una manera. De la misma manera, con la inmoralidad sexual de hoy, si el verdadero amor ágape está funcionando, el aumento actual de la inmoralidad y el adulterio moriría en su raíz, porque no hay amor verdadero en ese tipo de satisfacción sexual. Siempre deja a la gente miserable. Todos ustedes lo saben. Los triángulos no hacen más que causar infelicidad, dolor y tristeza. ¿Por qué?
porque no hay amor verdadero involucrado en algo así. Y así codiciar significa desear tener algo que alguien tiene a quien amas. Y así el amor es el cumplimiento de toda la ley. Y luego Pablo baja y lo repite. Así que cuando digo que Pablo enseña que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, eso no significa que Pablo diga, estamos libres de robar, estamos libres de chismear. No, de ninguna manera. Pero todo lo que quiere decir es que la ley no nos pesa como un castigo amenazante, que si lo rompes, la mano de Dios va a caer sobre ti. Mira, eso no es lo que está diciendo. Él está diciendo que una vez que entramos en la salvación a través de la fe y bajo la gracia de Dios, todo nuestro sistema de deseos cambia. Ya no queremos hacer estas cosas que son contrarias a la ley. Así que no se trata de tener que tener la ley para mantener una disciplina cristiana, porque como vamos a ver, cuando lleguemos a un par de versículos más adelante, es ese Espíritu Santo que habita en nosotros el que toma el lugar de la ley. Y eso es lo que tenemos que enfatizar constantemente. Está bien, ahora si regresan a Gálatas capítulo 5, leyendo el versículo 14, solo por repetirlo, para toda la ley, se cumple en una sola palabra: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso se encarga de todo, de todo. Está bien, ahora el versículo 15 es solo una admonición, pero se muerden y se devoran unos a otros. Ahora, por supuesto, eso va a incluir principalmente qué mandamiento: dar falso testimonio. ¿Ves? Vaya, puedes destruir el carácter de una persona en 5 minutos. Y sabes, esto es lo que es tan triste acerca de nuestro sistema político en particular. Amamos nuestras libertades y nuestras libertades, pero ya sabes, todo lo que alguien tiene que hacer es, mediante insinuaciones, hacer un comentario despectivo, y de inmediato esa persona se pone a la defensiva. ¿Pero qué ha pasado a los ojos del público? ¿Él es culpable? Ya sea que lo sea o no, simplemente por el hecho de la implicación, ahora es culpable hasta que pueda probar su inocencia. Bueno, Pablo les está diciendo a los creyentes que esto es lo mismo que están haciendo entre ustedes. Cada vez que dices algo desagradable sobre uno de tus compañeros creyentes, estás, por implicación, poniéndolos en una posición de defender su carácter o lo que sea. Y Pablo dice, más te vale tener cuidado porque eso te devorará, ¿ves? Pero si muerden y devoran a otro, ten cuidado de que no seas ¿qué? Consumido, literalmente devorado por aquellos a quienes estás siendo un adversario. Está bien, ahora pasemos a lo siguiente. Y aquí está la razón por la que ya he dibujado mis círculos en la pizarra para ahorrar un poco de tiempo. Esto. Entonces, camina en el Espíritu. Ahora eso es con mayúscula. Sí, así que ese es el Espíritu Santo. En otras palabras, camina en el poder y el control del Espíritu Santo y no cumplirás los deseos de la carne. Ahora, eso tiene sentido, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo está operando, no vas a salir a robar. El Espíritu Santo nunca le dirá a un creyente que vaya y robe. El Espíritu Santo nunca le dirá a alguien que vaya y cometa adulterio. El Espíritu Santo nunca le dirá a alguien que chismee. ¿Ves? Está bien, entonces, Él dice cuando estás bajo el control o estás caminando en el Espíritu, entonces estas cosas que todavía son parte de ti, como dije, vamos a ver en los círculos en un momento que todavía están acechando ahí en el fondo, en nuestra antigua naturaleza de Adán. Si el Espíritu Santo está en control, entonces esas cosas no saldrán a la superficie. Está bien, ahora aquí es donde realmente estaba listo para esta lección de media hora. Versículo 17, porque carne. Ahora, por supuesto, cuando Pablo habla de la carne, ¿de qué está hablando? El viejo Adán, esa antigua naturaleza de Adán. Entonces, él dice la antigua naturaleza adámica. Desea o anhela, o lo que creo que es una palabra más clara. Puede que no sea nada que esté conectado con el griego, pero por claridad, me gusta usar la palabra wareth, la antigua naturaleza. En realidad declara la guerra, o a nuestra nueva naturaleza. Y en consecuencia, la nueva naturaleza tiene que declarar la guerra a la antigua naturaleza. Y así, es una batalla constante. Mira, las líneas de batalla se definen desde el mismo momento en que somos salvos
hasta que dejemos esta vida, ya sea por la muerte o confiamos un día pronto a través del rapto, pero hasta que una u otra cosa suceda, estamos en una guerra constante. Está bien, continuando con el versículo 17, entonces el viejo Adán, entonces la carne, desea o lucha contra el espíritu, y eso, por supuesto, es la implicación de la nueva naturaleza, y el Espíritu Santo está en guerra contra la carne o el viejo Adán. Y ahora, si piensas que estoy equivocado, solo mira lo que dice el resto del versículo. Y estas dos fuerzas dentro de cada creyente, ¿cuáles son? Estas dos fuerzas contrario están en total desacuerdo. No pueden ponerse de acuerdo en nada, porque la nueva naturaleza tiene un conjunto completamente nuevo de valores que están en conformidad, por supuesto, con la justicia, la santidad y las leyes de Dios, mientras que esa antigua naturaleza, cuyo Dios es Satanás y el Dios de este mundo, está inclinada a la rebelión, está inclinada a la incredulidad, y así son dos opuestos totales y están en guerra constantemente. ¿Está bien? Y así son contrarios el uno al otro. Así que no puedes hacerlo. Las cosas tú harías. Está bien, volvamos a nuestro. No hemos tenido esto en mucho tiempo. Y siempre estoy un poco, no debería decir divertido, pero estoy iluminado y creo que animado. Supongo que en mi sistema de enseñanza a lo largo de los años hay dos cosas que la gente constantemente escribe o llama y dice, uno u otro, o a veces ambos. Realmente me ha abierto los ojos a la escritura. El primero es la línea de tiempo, y creo que la mayoría de ustedes está de acuerdo con eso. La línea de tiempo ha abierto la Biblia para tantas personas. El segundo es los tres círculos, y tuvimos un caballero en uno de nuestros últimos seminarios que de manera violenta, es un milagro que no salió, y me disparó. Dijo, les odié con pasión. Dijo, odié esas cintas. Él dijo, si hubiera podido salirme con la mía, su esposa lo estaba mirando. Dijo, los habría destruido a todos. Pero él dijo, finalmente dijo, las cosas estaban encajando. Y él dijo, estuve de acuerdo. Yo vería un segmento de media hora si ella simplemente los sacara de la casa y los sacara de mi vista. Y él dijo, vi la primera media hora. Pasé unos 10 minutos en la segunda media hora. Y él dice, ¿tenías los círculos en la pizarra? Y él dice, simplemente me voló la cabeza que ahí estaba mi problema. Estaba bajo el control de ese viejo, la naturaleza, Adán. Y tenía que tener lo que tenía, mi esposa, y de lo que tú estabas hablando. Así que había otro ejemplo perfecto de cómo esta enseñanza sobre estos círculos, y la única razón por la que he hecho eso es solo para aclarar un poco. Ahora, la capa exterior de nuestra composición, por supuesto, es el cuerpo, y como hemos señalado en Corintios, el cuerpo es solo el ejercicio de los 5 sentidos, y es simplemente el lugar de residencia temporal para esto siguiente, parte de nosotros, el alma, que normalmente me refiero ahora como la personalidad, el verdadero tú y el verdadero yo, está en esta área del alma y está compuesto, la mayoría de ustedes saben esto, de adelante hacia atrás, la mente, la voluntad y las emociones. Eso es lo que realmente nos hace conectar. Es nuestra mente la que piensa y formula todo. La voluntad, por supuesto, es lo que lo lleva a cabo. Y luego nuestra composición de emociones, que es, por supuesto, nuestra ira, nuestro amor y nuestra alegría, y lo que sea. Y luego tuvimos la tercera parte con la que Adán fue creado primero, cuerpo, alma y espíritu, por medio de los cuales tenía comunión y compañerismo con el Creador. Ahora sabemos que tan pronto como Adán pecó, como Dios había dicho, el día que comas de, ciertamente que morir. Y así, sabes, Adán no murió físicamente durante 939 años, pero su espíritu, esa parte de él con la que había estado teniendo comunión con su Creador, murió, y me gusta usar completamente desaparecido, pero como un árbol en invierno, simplemente estaba inactivo. Creo que todavía está ahí, pero está muerto. Una batería de coche que se ha descargado está inactivo, está muerto. Y permanecerá muerto hasta que alguna energía externa regenera. Está bien, entonces al mismo tiempo, cuando Adán
comió y se convirtió en una naturaleza pecaminosa, o lo que llamamos el viejo, Adán, esa personalidad con la que fue creado, se convirtió entonces en una naturaleza pecaminosa. Solo tenía una inclinación, y esa era la rebelión contra todo lo que Dios instruyó, enseñó o advirtió. Diría que no. De hecho, todo lo que tienes que hacer es detenerte y pensar por un minuto. Miras el mundo que nos rodea y ha sido así a lo largo de toda la historia humana. Todo lo que Dios dice, hace esto para nuestro propio bien. ¿Qué dice Satanás? Bueno, lo opuesto. Él siempre le dice a la raza humana que haga lo opuesto de lo que Dios ha instruido. Por otro lado, todo lo que Dios dice que no debemos hacer, y es para nuestro propio bien, ¿qué dice el diablo? Hazlo. Está bien, y así ha sido el conflicto entre el hombre y Dios. Desde entonces, Adán se convirtió entonces en esa naturaleza de pecado original, y su espíritu, o el lugar de comunión, fue completamente desactivado, fue puesto inactivo. Y así, ahora cuando entramos en la experiencia humana, sí, estamos viviendo en ese mismo cuerpo de carne, sangre y hueso que opera a través de los 5 sentidos, y es en ese cuerpo que ahora nuestra vieja personalidad, esta naturaleza pecaminosa, está operando, y eso es todo lo que tenemos. No tenemos forma de comunicarnos con Dios. Ahora, probablemente a la gente no le guste esto, pero, sabes, incluso el pobre soldado en la trinchera, cuando él clamaba a Dios, oh, sálvame de todo esto, Dios no escuchó eso a menos que él clamara por salvación. Esa es la única oración de un incrédulo que Dios escucha, porque ves, no hay medio de comunicación entre la persona perdida y Dios. No hay ninguno. Y Romanos 8 lo deja tan claro que Él es un enemigo de Dios. Bueno, no tratas con tu enemigo si tienes uno. Simplemente no es la forma en que pensamos. Está bien, así que aquí estamos como una raza de personas viviendo en la carne, con una vieja naturaleza de pecado, una personalidad que es enemistad contra Dios y sin nada que nos mantenga en comunicación con Dios. Oh, pero ahora viene la cruz. Mira, ahora viene la cruz. Y Pablo enseña de manera tan explícita, por primera vez en las Escrituras, sobre toda esta idea de una naturaleza pecaminosa. Y eso es que si esta naturaleza pecaminosa ahora puede ser crucificada, y literalmente por fe, prometido a Dios para que Él lo ponga a muerte, y así esta vieja naturaleza de pecado tiene que ser declarada muerta, al menos en lo que a Dios respecta, aunque sigue siendo una fuerza viable en nuestra vida. Pero en el momento en que Dios considera al viejo Adán como crucificado, Él pone dentro de nosotros una nueva naturaleza, una naturaleza divina, que es la misma mente y naturaleza de Cristo mismo. Y eso es lo que queremos decir cuando nos volvemos semejantes a Cristo o nos volvemos cristianos. Pero nunca pierdas de vista el hecho de que aunque Dios considera al viejo Adán como muerto, y Dios ya no lo ve, y eso es lo que enseño cuando enseño justificación, es como si nunca hubiéramos pecado, así que es como si el viejo Adán hubiera sido completamente sacado de la vista de Dios. Pero en nuestra experiencia como creyentes, Él todavía está ahí. La única esperanza que tenemos, y tendremos que retomarlo en el próximo programa porque se nos ha acabado el tiempo, pero la única esperanza que tenemos es que Dios ha intervenido con algo que nos ayudará a controlar a este viejo Adán y podemos mantenerlo derrotado. Y así, esto es lo que vamos a ver en nuestra próxima media hora. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Caja 760, Ciudad de México, CDMX. Esa es la ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552.
A través de la Biblia es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.